Buenos días, les damos una cordial bienvenida a nuestros tres especialistas en el área de quiebra y de liquidación de sociedades. A Mario Saldaña, especialista fiscal y contable. Mario, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. A Miguel Riva Palacios, abogado corporativa, fiscalista. ¿Qué más, amigo? Muchas cosas. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Muchos saludos. Y a Benjamín Madariaga, especialista en temas notariales y corporativos. También muchas gracias, Benjas, por acompañarnos. También, buen amigo, muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con este tema que creo que es ahorita como muy está de moda por el tema de la pandemia y el resultado que ha tenido, y muchas empresas están quebrando en todo el mundo, ¿no? Y en México pues no será la excepción. Aquí inicio contigo, Mario. Para efectos fiscales tenemos lo que es la liquidación que va desde un inicio, desde una finalización, o lo que se le conoce también como la liquidación o cancelación del RFC en México, ¿no? Para temas del SAT. Sí, es correcto. O sea, el tema de liquidación de sociedades es un tema, pues que, como tú lo comentas, es un tema que tenemos en puerta para muchas empresas que han sufrido todo pues este problema de la pandemia, toda esta situación que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, pues ahorita con el 2021, pues que tenemos con la pandemia, tenemos ahorita ya el punto de la vacunación, ¿no? Que ya se nos viene. Y pues todas estas cosas que han estado ocurriendo a nivel mundial, pues nos venimos afectados a que las empresas, por su liquidez, aquí el abogado nos dirá en qué momento vamos a ocurrir para efectos de que una empresa empiece a entrar en liquidación, ¿no? Entonces, ante este punto, pues cuando nos encontramos en este supuesto de liquidación es necesario presentar un aviso y antes que nada, pues hacer un acuerdo entre los socios, ¿no? Este acuerdo entre los socios para efectos de liquidar y más bien la disolución y liquidación de la sociedad para efectos mercantiles. Recordemos que para efectos mercantiles es una situación particular y para efectos fiscales es otra situación con respecto a los avisos que se tienen que presentar. La liquidación, como tú lo comentas, de una sociedad, pues siempre y cuando ya haya terminado su objeto social, podría ser por la falta de liquidez que haya tenido. Incluso a veces se da la liquidación técnica cuando se pierden las 3/4 partes del capital social. Entonces, pues entramos en estos supuestos de liquidación de acuerdo como nos lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, que aquí los expertos nos dirán ante esta situación, ¿no? Entonces, la pregunta respecto a la liquidación, hay que presentar unos avisos para efectos de entrar en liquidación con respecto a la acta constitutiva que se va a tramitar en su momento dado por los acuerdos de los accionistas, que aquí, como vemos aquí en el panel, hay un experto en notarías, que esa es una buena situación. Y respecto de las declaraciones que se tienen que presentar, pues al final, al principio, pues dentro del mes siguiente hay que presentar una declaración anual anticipadamente para efectos del periodo que entramos en liquidación. Posteriormente, habría que presentar pagos provisionales mientras no se dé la declaración, bueno, antes de esta declaración final, que hay un periodo que se abre en la liquidación de todo el periodo, y antes de esa declaración, como nos lo marca el artículo 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, señala que debemos de presentar declaraciones, pues, por decir anuales, ¿no? Sí. Por el periodo que termina el ejercicio, y a su vez, antes de que nosotros ya en el momento que se haga la disolución y se haga el registro ante estas dependencias, habría que presentar la declaración final por la liquidación y hacer la cancelación en el registro federal de contribuyentes. Entonces, todas estas declaraciones, pues sí, son una serie de situaciones que tenemos que nosotros estar midiendo, ya que vamos a tener que, pues no se refiere a liquidar la empresa, si ya, adiós, ¿no? Sino que hay una serie de condiciones y reglamentaciones para no tener a futuro un problema con la autoridad. Recordemos que la liquidación, aparte de que significa el término
pues del contrato que nosotros celebramos entre accionistas o socios que se tengan en su momento, pues para Hacienda no lo ve así. O sea, no quiere decir que ya terminó ya terminó la vida jurídica, social de la empresa, pero sin embargo el SAT sigue con sus periodos de caducidad y de prescripción. Entonces, Gracias, Mario. uh-huh. Gracias, Mario. Muy interesante. Miguel, tú has estado en muchos de estos procesos con empresas muy importantes. A diferencia de cuando antes de la pandemia una empresa ya entraba a este proceso, con hoy día, ¿tú qué perspectiva tienes? Bueno, la realidad de las cosas es que efectivamente están alcanzando a las empresas en general la problemática per se de la falta de ventas, de las obligaciones que tienen en arrendamientos muy importantes de los locales donde tienen, ya sean sus tiendas de distribución o donde tienen sus propias fábricas o plantas establecidas. En fin, todos estos compromisos les representan a ellos una cantidad de obligaciones que cumplir y los flujos que provienen de sus ventas se han visto gravemente disminuidas por las causas de la pandemia, desde antes de la pandemia misma, etcétera. O sea, es todo un círculo el que se está viviendo en este momento que es realmente álgido y preocupante para todos los empresarios del país. Entonces, la parte de la disolución de las sociedades y como consecuencia la liquidación de las mismas, sí se ha convertido y se está convirtiendo en un tema que debe tratarse con mucha puntualidad, porque puede traer responsabilidades importantes tanto para los administradores como para los accionistas. Digamos, una de las situaciones que más se está presentando ahorita es la pérdida de las 2/3 partes del capital social de las compañías, ¿no? ¿Derivado de qué? Pues derivado de toda esta circunstancia que venimos platicando y que es una de las causas de disolución de la sociedad. Y que muchas de ellas, muchas compañías el día de hoy están en ese supuesto, pero no están, digamos, declarando esa circunstancia y por lo tanto no están entrando en un proceso de disolución y como consecuencia posterior de liquidación de las mismas. Entonces el empresario tiene que tomar la decisión de capitalizar con sus recursos a sus compañías de tal manera que no se estén digamos, poniendo en el supuesto normativo que la propia ley establece. ¿Por qué? Porque no solamente es una circunstancia que el propio empresario, los propios accionistas pueden solicitar estar en estado de disolución, sino puede venir un tercero incluso a decir, oye, estos señores ya hoy no tienen las 2/3 partes de su capital social y como consecuencia de ello deben entrar en liquidación, es decir, primero en disolución y par y paso al mismo tiempo en liquidación de la sociedad e iniciar acciones legales en contra de esas compañías. Y ahí es donde viene conectado directamente la parte de decir, bueno, ¿y qué tanto es la situación de los concursos mercantiles con respecto a la disolución y liquidación de las sociedades? Son supuestos diferentes. Son supuestos diferentes, pero que van muy acompañados de la mano, en la cual uno viene como consecuencia de la otra o viceversa. Entonces, la realidad es que, digamos, en esta primera entrada, vaya, que estamos comentando con respecto a estos supuestos del tema de la plática de hoy, pues sí es muy importante que tomen en cuenta que los administradores y los socios también tienen una responsabilidad directa en esto, ¿no? Ok, más adelante a ver si nos ayudas a entender más este concepto, Miguel. Bien. Gracias. Benjamín, hemos platicado en varias ocasiones cuando vemos liquidaciones de que hay un divorcio, ¿no? Entre la parte corporativa, el que ve una notaría ya al darle fe pública, con los procesos del SAT. Sí, de hecho, vemos que sus procesos a veces nos llevan a algún tipo de paradoja, porque nosotros cuando iniciamos las protocolizaciones, primero del acta de disolución de sociedad, como bien lo decía Mario hace ratito, ustedes tienen, una vez que entran en disolución, un plazo de 1 mes para poder dar su aviso de inicio de liquidación. Antes, el SAT te lo aceptaba con la pura copia certificada de la notaría.
pero ahora te pide que ese instrumento esté inscrito en el Registro Público de Comercio. Lo que nos lleva a la paradoja de, pues, ¿qué es primero? Sí. ¿Doy mi derecho de liquidación o inscribo en registro público? Nos están llevando a que llevemos los términos, ahora sí que al plazo más largo. Es decir, nosotros que tengamos que esperar que pase ese mes después de que se firmó su protocolización de la disolución, para que obviamente no nos exhiban el aviso de inicio de liquidación. Nosotros como notaría demos el aviso de inicio de liquidación al SAT, podamos expedir el testimonio y mandarlo a registro, pero para este tiempo ya pasó un mes que perdieron en tanto el nombramiento del liquidador y que empezara a tomar funciones, porque recordaremos que el liquidador toma funciones a partir de que se inscribe en registro público su nombramiento. Antes no, antes sigue el administrador operando, pero únicamente sin hacer nuevas operaciones. Eso es a lo que nos lleva a esta, digamos, paradoja, porque una vez que quede inscrito en registro público ese nombramiento de liquidador y vamos a hacer la protocolización de la aprobación del balance final de liquidación, ocurre exactamente lo mismo. Se firma su escritura, tienen un mes para exhibirnos ustedes el aviso de cancelación del RFC, pero para que puedan ustedes dar ese aviso, les piden la escritura inscrita. Sí. Y entonces nos tenemos que esperar otra vez el mes que la ley les da para que den su aviso. No nos lo dan, nosotros lo damos, expedimos el testimonio y lo mandamos a registro. Y ahí esperamos los tiempos de registro para que les podamos entregar su testimonio inscrito. Y ahora sí con él puedan acudir al SAT a dar su aviso de cancelación del RFC. Y a grandes rasgos, pues así es el proceso que se lleva actualmente. Digo, antes en registro teníamos unos tiempos largos, con la pandemia se hicieron en algunos casos más largos y en otros más cortos por los sistemas que de forma electrónica se tuvieron que empezar a implementar. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se tarda ya en registro? Mira, aquí tenemos que distinguir si la sociedad es de las relativamente nuevas que ya están inscritas en el SIGER 2.0, el registro puede quedar en 1 o 2 días, porque se hace de forma inmediata a través del Sistema Integral de Gestión Registral SIGER, la versión 2.0. Pero si son de las viejitas que tienen el folio mercantil electrónico local, digámoslo así, que pertenecen al SIGER 1, de que ingresamos al registro a que salgan, pueden tardar 1, 2 o hasta 3 meses. Ok, correcto. Entonces, hablando en un tiempo promedio, posiblemente una liquidación tarde en el SIGER anterior unos 8 meses. Unos 6 más o menos. Ok, pero más el mes en que la puedes inscribir. Si nos vamos con esos términos extras, pues sí nos vamos hasta los 8 meses, porque tienes que esperar ese mes más los 2 o 3 que se tarda el registro. Si son 3, 4 por cada una, en total serían 8 aproximadamente. Ok, muchas gracias, Benjamín. Y aquí viene otro. Benjamín, Iván, permíteme un segundo. Déjame puntualizar un comentario adicional. Respecto a lo que dice Benjamín en cuanto a la disolución y liquidación, para efectos jurídicos, pues son dos cosas diferentes, porque el SAT a veces no entiende lo de la disolución y la liquidación. Sí. Para él, pues es un solo procedimiento, ¿no? Sin embargo, la ley de sociedades mercantiles distingue que primero debes disolver y después liquidar. Y posteriormente hay una reforma en 2018, pero ahorita ante el SAT, esta situación de liquidación, como lo comenta Benjamín, sí hay que presentar ese aviso. Y ese aviso, mientras no salga la respuesta, el folio ante el registro, ante la Secretaría de Economía, pues vamos a tener que seguir presentando pagos provisionales, ¿no? Entonces, nada más esto es el comentario. Gracias. Bueno, de hecho iba contigo, Mario. Ahí vemos otro tema para mí importante, que es, a lo mejor ya la notaría ya trabajó, a lo mejor el registro público de comercio también ya las liberó, pero hoy día nos enfrentamos a que cada 15 días se está liberando el SAT citas, y citas totalmente limitadas y prácticamente después de las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Entonces, esto es otra forma como de atorar este proceso para el contribuyente, ¿no, Mario? Es correcto, es correcto. Ahorita en
en esta situación que estamos viviendo a principios de enero 2021, pues el SAT ha limitado las citas para efectos de firma electrónica, pero sin embargo ayer salió en Twitter un comunicado en el cual abre un periodo de citas por la primera quincena de marzo, entonces ahí sí podríamos empezar a hacer las citas para efectos de la FIEL. Y sí, el SAT, pues sí, en esta situación dice, si yo quiero liquidar, pues tengo que presentarme ante el SAT para hacer los movimientos correspondientes, para actualizar mi firma electrónica, para poner en orden mi contabilidad, mis declaraciones emitidas. Entonces, este esquema de liquidación, pues ya es el final de lo que se tiene en la vida útil de la empresa. Entonces, pues yo a veces reflexionaría en este punto y diría, pues a ver, si no tengo la situación, habría un esquema fiscal que podría ser, a lo mejor la pongo en suspensión, mientras, ¿no? Sí. O a lo mejor no la llevo a liquidación, la puedo llevar a una sola, en función a una fusión. Entonces, habría que ver el esquema que tendría que tener en particular cada una de estas empresas para llegar a la liquidación y presentar los avisos. Y si es correcto lo que tú dices, estamos viviendo una situación con el SAT ahorita que no hay citas, no hay atención, el SAT está trabajando al 30% de su personal, pero recordemos que el SAT se está actualizando en materia electrónica, entonces electrónicamente el SAT pues, ya no necesita mucho personal para estarnos fiscalizando. Sí, entonces, claro. Esa es esa situación. Y nada más para agregar, Mario, hay que tener cuidado que cuando lleguemos a la cita del SAT, tener la constancia de cumplimiento, este famoso 32D, bien revisado, porque a mí en lo particular hemos llegado a las oficinas del SAT y el 32D a una declaración de hace 6 años y ya no se puede proceder con el aviso. Entonces, adicional como comentario, Mario. Sí, perdón. Sí, es correcto lo que dices, o sea, sí hay que presentar este aviso y pues hay que estar regularizados en materia fiscal, o sea, hay situaciones que en la opinión o el cumplimiento de obligaciones vienen pues las declaraciones periódicas, la declaración anual, el DIOT y pues la contabilidad electrónica no viene aún, pero pues por esa situación el SAT nos puede pues revocar este aviso si estamos incumpliendo en alguna de estas disposiciones como tú lo estás manejando. Gracias, Mario. Miguel, ahora sí abordamos este tema. ¿Qué pasa en la liquidación con los socios, el liquidador, en cuestiones de responsabilidades? Este es un tema bien importante. Los administradores van a seguir en funciones hasta en tanto cuanto no se nombren a los liquidadores, ¿no? Y aquí hay una cosa que es muy importante, en base a lo que decía Benjamín también. Dices, oye, ¿y cuándo se inscribe el nombramiento de esos liquidadores? O sea, ¿cuándo entran realmente en funciones, no? Entonces, digamos, en ese impasse en que el liquidador entra en funciones, el administrador debe seguir operando la compañía como tal. Y después de ahí viene la parte de que ya entrando los liquidadores, la empresa entra en liquidación, pues tiene todas las obligaciones que ellos se desprenden de la propia ley, como los activos, los pasivos, los inventarios, recibir los libros y demás por parte de los administradores. Y entonces inician el proceso, ya de concluir las operaciones de la empresa. La empresa no puede realizar operaciones nuevas a partir de que entra en una fase de disolución y posteriormente de liquidación. Porque una vez decretada o de... Perdón, Miguel, ¿a qué nos referimos con operaciones nuevas? Operaciones nuevas son todas aquellas obligaciones que se supone pudiera tener, por ejemplo, una renovación de un contrato de arrendamiento, ¿no? Por ejemplo, una contratación de un crédito de habilitación o avío para la compañía. No sería lógico que si tú entras en un proceso de disolución y posterior liquidación de la compañía, tú sigas adquiriendo obligaciones para ella, para seguir operando ese ente jurídico, ¿no? ¿Por qué? O ese ente comercial, porque se supone que por eso entró en un proceso de liquidación, ¿no? Digamos, es una muerte ordenada de la compañía. Ese en realidad puede ser un proceso de liquidación, para ponerlo muy gráfico, ¿no? Entonces, las responsabilidades de los socios, digamos, en el caso de sociedades por acciones, hay dos tipos de sociedades: las sociedades de personas y las sociedades que son económicamente
digamos, las responsabilidades son solamente económicas y no personales. Es decir, los socios solo responderán hasta el monto de sus aportaciones. Y para las sociedades de dinero, lo que dice la doctrina que les llama intuito pecuniae, ¿no? Que son de dinero, y las otras son personales, como las comanditas simples, como las sociedades civiles, etcétera, que son aquellas que sí tienen una responsabilidad personal, solidaria y subsidiaria con todo su patrimonio, los socios. En el caso normalmente de la sociedad, bueno, en el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, de las sociedades de responsabilidad limitada, solamente responden hasta el monto de sus aportaciones. Sí, en el proceso de liquidación, el haber patrimonial que le queda a los socios es después de haber liquidado todos los pasivos que tenga la compañía con los activos de la compañía que tuviera, de tal forma que no se afecten intereses de terceros. Esos terceros pueden ser acreedores, trabajadores, fisco, Instituto Mexicano de Seguro Social, Infonavit, en fin, todas aquellas obligaciones que tiene que cumplir la compañía una vez que entra en su proceso de liquidación. Después de haber cumplido con todo ello, si es que alcanza ese patrimonio, entonces tendrá los socios derechos a ese remanente que quede después de liquidar la compañía. Porque la liquidación de la compañía se supone que se da por una causa ya sea natural, es decir, por vencimiento del plazo para el cual tú constituiste a la sociedad, por imposibilidad de seguir llevando a cabo tu objeto social, digamos, porque así lo acordamos los socios de la sociedad en el caso de una liquidación anticipada, porque ya no nos interesa seguir en ese nicho de mercado, en ese negocio, o simplemente ya no queremos ser socios. Bueno, pues en esas cuestiones naturales, porque las sociedades tampoco son para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues entra en ese proceso de liquidación. Ahora, cuando yo pierdo las 2/3 partes ya de mi capital social, entonces sí ya estamos hablando de un problema económico de la compañía, que pudiéramos dividirlo en esas dos partes. Y cuando entras en un problema económico de la compañía es donde se tornan mucho más delicadas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama velo corporativo. El velo corporativo es aquel en el cual está el deber ser, que es lo que tú ves de la compañía hacia afuera, y lo que es de la compañía hacia adentro. ¿Cómo se comportaron esos socios y esos a veces socios administradores de la compañía para llevar a cabo, digamos, todas sus operaciones comerciales? ¿Lo hicieron correctamente? ¿No hubo defraudación a terceros? ¿No dispusieron indebidamente de los bienes de la compañía para beneficios estrictamente personales en detrimento de terceros? En fin, ahí estaríamos entrando entonces sí en un proceso distinto a esta parte, y es donde conecta la parte de la quiebra o de los concursos mercantiles de las compañías, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú le adeudas a un acreedor y resulta que tú dolosamente te cambiaste de domicilio o desapareciste las sucursales y de repente ya no hay dónde encontrarte. Ya no entraste en un proceso natural de disolución de la sociedad y como consecuencia de liquidación. Ya estás actuando con dolo, ¿no? Y entonces ya cualquier acreedor te puede demandar el concurso mercantil, ¿no? En fin, no sé si hasta ahí vamos bien. Sí, muy claro, Miguel. Muchas gracias. Aquí, Benjamín, al llegar los socios con el proceso de disolución de la sociedad, ¿qué normalmente les piden en una notaría? Lo que normalmente se pide, pues, haz de cuenta, los antecedentes corporativos de la sociedad, que es la constitutiva, las reformas que hayan tenido, todas ellas inscritas en registro público, las cédulas fiscales de los socios, la cédula fiscal de la sociedad y la cédula fiscal del liquidador que va a ser nombrado en el acta que se va a protocolizar. Eso porque tenemos que relacionar los RFCs de aquellos representantes legales de la sociedad a partir del año 2018 que se les ocurrió a los legisladores que teníamos que relacionarlo en las protocolizaciones o en las constituciones de sociedades. Sí. Y con esa documentación en sí de la sociedad, ya del delegado o persona que acude a firmar la sociedad, pues nosotros en lo particular pedimos identificación oficial vigente, su acta de nacimiento, su CURP y su cédula fiscal.
Ya habrá quienes pidan acta de matrimonio, comprobante de domicilio, o quienes pidan nada más la identificación o el CURP. Aquí ya depende del criterio de cada notario. Adicional, nada más para que nos lo comentes, Benjamín, el formato este de antilavado de dinero que normalmente se firma, Ah, correcto. que la huella digital se ponga, etcétera, ¿no? En tratándose de disolución y liquidación de sociedades, estas como tal no son operaciones vulnerables que se lleven a cabo ante notario o corredor. Por ¿Ok? lo tanto, no hay que llenar ningún formato de anexo 3 o 4 o dueño beneficiario o etcétera, etcétera, etcétera. Sería únicamente con los documentos que te comenté al principio. Y es muy importante porque fíjate que sí me llegan a preguntar de este formato normalmente. Gracias, Benjamín. Me voy acá, me regreso contigo, Mario. En el tema del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el proceso de la publicación del balance, ¿cuál es la recomendación para la publicación de este balance, Mario? Llegar ya con todo el proceso resuelto de proveedores, clientes, deudores, acreedores y presentar lo que conocemos como un balance en ceros, que bueno, no es en ceros, lleva su capital y lleva su contrapartida, o aún todavía aventarlo con números que traiga la compañía. Pues mira, dentro de este proceso y aunado al comentario que Benjamín nos comenta, sí hay un proceso de disolución, o sea, en este proceso de disolución hay que revisar nuestros pasivos y nuestros activos y ver el proceso para efectos de que al final pues queden saldadas las cuentas, ¿no? Y con este saldo de cuentas que tengamos en nuestros balances, al final se va a presentar un balance final que es el que se le va a dar a la notaría para efectos de que se ha publicado y que se protocolice en el acta, ¿no? Es importante contar con este balance, es importante contar para efectos del envío de la contabilidad electrónica, que es un punto importante, y que este balance sea enviado anticipadamente, juntamente con la declaración anual, porque tenemos que hacer una declaración anual anticipada a la liquidación y posteriormente, si el plazo de liquidación es muy largo, hay que presentar anualmente una declaración y va a ir inmerso allí el balance final. Recordemos que nuestra declaración anual nos piden los balances y esos balances deben de coincidir con nuestra contabilidad electrónica. Entonces no podemos presentar información al final de decir, ay, sí, ya vamos a disolver la sociedad y hacemos magia, ¿no? No se podría hacer así, o sea, todo es un proceso normal. Entonces las recomendaciones sería, si vamos a planear la disolución y liquidación de la sociedad, en materia contable, ir llevando de la mano, de acuerdo a las normas de información financiera, la disolución de la sociedad, el saldo de las cuentas por cobrar y por pagar que tendríamos, los saldos a favor o a cargo que tendríamos con Hacienda y revisar al final pues, que todo esté correctamente para no tener un problema y no haya una situación de riesgo al final, ¿no? Hubo un punto importante que mencionaste, Mario, que trato de compararlo con lo que hablamos con Benjamín. Con Benjamín dijimos que el proceso legal de inscripción y toda esta situación que nos lleva a la disolución y liquidación podría ser como de 8 meses. Sin embargo, tú ahorita mencionaste que se presenta una declaración anual por todo lo que dura el proceso, porque posiblemente la liquidación total de los activos pues puedan pasar años, ¿no? Tenemos ejemplos como la compañía Luz y Fuerzas que tardó y tardó y tardó, ¿no? Exacto. Entonces, puede tardar mucho más ya la parte de liquidar el activo, ¿no? Miguel, un punto que hemos mencionado ahorita o que se mencionó y que me gustaría a tocar contigo es, en este tipo de operaciones se habla mucho del fraude de acreedores y que tiene que ver un poco de la mano con la publicación de este balance en donde pues le dices a quién le debes. Si tú le dices en este balance a la publicación, a la notaría, a la Secretaría de Economía en general, que tú le debes, por ejemplo, a un banco y el banco no se da cuenta, ¿hay fraude de acreedores? Bueno,
a ver, en el supuesto de que yo lo ponga en mi balance final y diga, oye, sí le debo a este señor tal cantidad de dinero y ese acreedor pues no comparece, ¿no? Bueno, hay dos cosas importantes. En primer lugar, yo tengo la obligación como compañía, Sí, en mi proceso de liquidación, de llevar, él tiene un plazo de tiempo que la propia ley marca para comparecer a recoger los dineros que ya en el proceso de liquidación yo tenga que llevar y consignarle, o sea, que entregarle ese recurso sí, de conformidad con lo que yo reconocí, ¿no? Si él no comparece, entonces dice la ley que yo puedo depositar ese dinero, debo depositar ese dinero en una institución, dice, de crédito, así lo dice literalmente, ¿no? Bueno, muy bien, yo voy y deposito en esa institución de crédito y con eso me libero de la responsabilidad. ¿Cuándo va a comparecer o no, digamos, ese acreedor a recogerlo? Pues ese ya es un tema de él. Ahora, si ese balance, y si no alcanza, bien, hasta donde hasta alcance, donde ¿no? alcance, Hasta correcto. donde alcance, porque evidentemente, digamos, por eso lo que decía Mario, viene tu proceso de liquidación, que es tu proceso de venta de tus activos, ¿no? Tú ya vendiste todos tus activos, te alcanzó hasta X número de recursos económicos y hasta ahí liquidaste, hasta ahí alcanzó el patrimonio para liquidar. Obviamente el socio no puede retirar anticipadamente un centavo del haber social. ¿Por qué no puede retirarlo? Porque pues primero tiene que haber el suficiente patrimonio para pagarle a los acreedores, ¿no? Sí, Pero puede haber una oposición, es decir, puede haber una oposición pues por los montos de venta, por ejemplo, oye, este inmueble tú dices que valía 10 pesos y resulta que en realidad valía 300 pesos, bueno, pues ahí ya empezamos a tener problemas de interpretación con respecto a la liquidación per se de todos esos bienes que sí va a traer como consecuencia una disminución en los recursos que haya para repartir en la liquidación correspondiente, ¿no? ajá, Entonces, digamos, sí tienen una vía y además una vía sumaria en materia jurisdiccional, es decir, tienen que acudir ante un juez, pero con un procedimiento abreviado, corto, sumario, en el cual estos acreedores sí pueden oponerse a la parte correspondiente de la liquidación y tiene que resolverse rápidamente ese tema, ¿no? Claro, ahorita tenemos el problema otra vez de la pandemia con respecto a la inactividad procesal, porque los tribunales, digamos, están suspendidos en cuanto a sus términos, plazos y procedimientos jurisdiccionales. Y entonces, bueno, pues eso alarga de una manera muy importante. Nada menos el año pasado estuvieron suspendidos desde el mes prácticamente de marzo hasta el mes de septiembre, prácticamente todos los términos, y actualmente no han entrado todavía a partir del 15 de diciembre, en este caso fue, me parece que el 10 de diciembre, que suspendieron sus actividades y al día de hoy hay un oficio por mano circular en la Ciudad de México que entrarán a laborar nuevamente a partir del lunes de la semana entrante. O sea, nos comimos ya prácticamente todo enero y todo febrero sin que haya un movimiento jurisdiccional en ese sentido. Entonces, la verdad es que sí se está sufriendo esa parte porque está pegando de una manera directa sobre los derechos de los justiciables, ¿no? sí. Sí, está grave, ¿no? Este tema de todo el retraso que hemos tenido en un tema legal de defensas, jurisdicciones, etcétera, ¿no? Sí. Benjamín, ¿qué tan importante es llegar a este proceso, que es algo que no hacemos las compañías, de tener los libros corporativos? ¿Qué tan importante es? Mira, pues yo te diría que demasiado importante porque, para empezar, te habla de un orden dentro de la sociedad, de que desde el principio hayas tenido bien tu acta constitutiva, hayas llevado tus asambleas dentro de libros y no las tengas por fuera, porque en ocasiones te puede dar a entender que si bien la ley te permite que las puedas tener por fuera, de que digas, ay, se me olvidó hacerla de hace X tiempo, vamos a hacerla de una vez, no tenemos libros, pues vamos a hacerlos de una vez. Sí, Es mejor o se ve corporativamente más adecuada una sociedad y ordenada, una sociedad que tiene sus libros y desde el principio tiene su constitutiva con sus asientos del administrador y sus asambleas ordenadas prácticamente cronológicamente hasta el final. Como decía Mario, una sociedad es la muerte ordenada de una sociedad. Entonces los libros te pueden decir que es su historia desde que nace,
cómo se va transformando, cómo van entrando, saliendo socios, bajando, subiendo el capital y, en su caso, cómo llega a fenecer. Entonces, es sumamente importante que por lo menos se cuente con 3 libros, que son los de asambleas, los de variaciones de capital, los de accionistas, y que por lo menos se tengan las emisiones de las últimas acciones. Eso para un control interno de la sociedad. Normalmente, como nosotros como notaría, pues no les pedimos todo eso, sino únicamente lo relativo a lo que van a hacer. Si es el libro de asambleas, su asamblea pasada al libro, o bien fuera de asamblea, y en su caso algún aumento de capital, los libros con su debida protocolización, en caso de que se tengan que protocolizar, más bien dicho. Muy bien, Benjamín. Y bueno, nada más para también ayudarnos a este comentario, es importante recordarle a nuestros amigos que nos escuchan y ven que en el tema de las liquidaciones, el liquidador tiene una responsabilidad hasta por 10 años de toda la documentación de la compañía, y de estos se incluirían los libros, ¿no? Exactamente. Pues, Benjamín, muchas gracias por tus aportaciones, han sido muy, muy importantes para la gente que, repito, nos ve y nos escucha. Y tus conclusiones y recomendaciones. Pues mis conclusiones y recomendaciones son más que nada tener sociedades ordenadas, con sus libros corporativos y con los documentos de los socios completos, inclusive actualmente ya incluyendo hasta correos electrónicos, porque si lo contemplan en sus estatutos, ya se pueden hacer notificaciones vía electrónica a esos correos electrónicos, y en ocasiones hay notarías como en la que yo trabajo que se los pedimos para efectos de relacionarlo en sus datos generales, y eso da una mejor imagen de una sociedad ordenada y cumplida. Muchas gracias, Benjamín, nuevamente por tu tiempo que nos has dado para esta mesa de análisis. Gracias a ti. Mario, gracias. Mario, tus conclusiones y recomendaciones. Pues ahorita escuchando a Benjamín, ponemos que los notarios, déjame poner esta palabra no muy correcta, van de chismosos con el SAT, ¿no? Al final todo lo que llegues a hacer ante la notaría, ellos deben de presentar un aviso, un informe, no informe, sino un aviso ante el SAT mediante el Declaranot, en el cual informan al SAT de todas las modificaciones en las actas constitutivas y situaciones corporativas que suceden, ¿no? Entonces, es un punto importante a considerar. El SAT está llenándose de información, o sea, le llega información por todas partes, y esa situación, ¿qué va a hacer al final? Pues va a tener que procesarla y va a tener que llevar a cabo situaciones que a lo mejor le van a dar recaudación, ¿no? Entonces, Sí, claro. antes de pensar en la liquidación, pues estamos sufriendo ahorita la pandemia, ya el 2019, 2020 pasó año de situación de riesgo en cual podíamos estar contagiados. Ahora, nuevamente lo repito, en 2021, pues vamos a tener la situación de la vacuna, que si no la ponemos o no la ponemos, si nos vamos a hacer ya más, entonces, la reactivación de la economía que están haciendo, que ya pasamos a semáforo, el nuevo presidente Biden, que trae nuevas pues situaciones en cual se abre la economía, y en México tenemos el 80% de activación con él de exportaciones. Entonces, pues es importante que consideremos todas estas noticias que están saliendo, ¿no? Pues buenas o malas, pero pues hay situaciones de recuperación a futuro. Y mi recomendación para este tipo el tema que estamos tratando en cuanto a las liquidaciones, pues recordemos que para el SAT, pues es importante contar que nuestra empresa esté saneada al 100%. Presentemos los avisos correspondientes de la liquidación, el aviso de liquidación conjuntamente con la constitución de la sociedad de que entre en liquidación, y posteriormente presentar el aviso a la cancelación del RFC. Tenemos que estar bien firmes en que pues vamos a sanear la empresa correctamente para que los socios o accionistas no tengan problemas a futuro. Y no digan, pues ya se liquidó, ya nos olvidamos del asunto. Pero no es cierto, a veces pues el destino te alcanza, ¿no? Y lamentablemente pues el SAT quiere recaudar, tiene menor costo la recaudación, o sea, le cuesta muy barato recaudar, y pues tomamos en cuenta esta situación a futuro, ¿no? Vamos a vivir épocas diferentes, estamos viendo épocas diferentes.
Entonces, mi recomendación sería eso, o sea, hay que alinearnos, ¿no?, en esta situación. Muchas gracias, Mario. Sí, hay que recordar el Big Data y el Overwatch que hoy tiene el SAT, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Mario. Igualmente, tus comentarios muy claros, muy precisos. Te agradezco tu participación en la mesa. Miguel, tus conclusiones, recomendaciones. Bien, yo creo que el principio básico es el orden en las compañías. Una compañía ordenada puede enfrentar un proceso de disolución y liquidación de una manera muy fuerte, muy fortalecida, para que no tenga problemas en el camino. Desde con sus acreedores, desde con los propios accionistas, los administradores, con el SAT. Es decir, la parte del orden con un buen gobierno corporativo, que las empresas, no importa el tamaño que tengan, no importa que sean empresas familiares, que en México son muchas pymes las que tenemos, pero que tengan un gobierno corporativo fuerte, que sean institucionalizadas, que tengan sus libros de manera correcta desde el punto de vista corporativo, para que si deciden entrar a un proceso de disolución y liquidación, no tengan un problema a futuro, ¿no? Y que los empresarios también no crean que la parte de declarar las compañías en concurso mercantil es una panacea. La realidad es que declarar en un concurso mercantil cuando una compañía no está correctamente ordenada y no tiene una real viabilidad de poder llevar a cabo una reestructura ordenada de sus pasivos para que esa empresa viva y superviva y pueda salir adelante, la verdad es que es una empresa que no se recomienda que tomen adelante, ¿no? Porque no van a llegar a un buen puerto. Entonces, pues esas son mis recomendaciones y sobre todo hoy que estamos en un entorno muy complicado desde el punto de vista económico para los empresarios en el país. Sí, claro. Pues muchas gracias, Miguel, igualmente por tu tiempo y espacio que nos has dado para esta mesa de análisis. Nos han ayudado mucho a entender más este proceso de disolución y liquidación para las personas que nos ven y nos escuchan. Y nuevamente, Benjamín, Mario, Miguel, muchas gracias y esperamos vernos pronto en otra mesa de análisis. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.